Oremos, por favor. Padre, te damos las gracias una vez más. Señor, qué hermoso es estar en tu presencia, qué hermoso es estar en tu casa. Señor, gracias por la preciosa oportunidad que nos das de poderte alabar, de podernos juntarnos como tus hijos, como hermanos que somos, alabarte, bendecirte en diferentes maneras. Pero Señor, te rogamos que tu voz se escuche. Señor, úsame en este momento con el fin de bendecir, con el fin, Señor, de nosotros crecer para nunca ser iguales y no salir de la misma manera que llegamos. Señor, te doy las gracias. En Cristo Jesús, diga un fuerte amén. Amén. Hermanos, las 7 iglesias del Apocalipsis, seguramente usted ya ha escuchado mucho estos mensajes o este mensaje. No voy a pretendo asustarlo. Déjeme decirle que cuando hice esta foto, hice aproximadamente 15 fotos. Y de 15 tuve que ir cambiando, moviendo y haciendo. ¿Por qué razón? Porque lo que menos quería, y aunque no se mire muy bien por cuestiones de luz, la foto se mira un poco tétrica, ¿verdad? Como diciendo, uy, esta es como una película de vampiros. No. Es más, había hecho otra que tenía una luna llena y se veía ya como diciendo ya los santos vienen, ¿no? Cuando los santos vienen ya, algo así se miraba. Entonces quise hacerla menos con miedo, ¿verdad? Y realmente teníamos el logo de la iglesia aquí, pero no sé qué pasó. Hermanos, lo que pretendo es, lo único que el Señor pretendía cuando mandó a escribir a Juan precisamente estas 7 cartas para estas 7 iglesias, lo único que el Señor tenía en mente es no solamente juzgarlas, sino advertirles. Advertirles, dejarles saber sus fuertes y dejarles saber también las debilidades y los problemas que no solamente estaban en aquel tiempo, sino que también los problemas que estamos teniendo hoy en día como iglesia. Déjeme recordarle, en diferentes iglesias, si usted va a visitar alguna otra iglesia, visite alguna iglesia. Yo les digo a los muchachos, si usted va a ir a visitar otra iglesia, vaya a visitar otra iglesia, siempre y cuando no le afecte aquí en casa. Pero vayan a visitar otras iglesias y cuidado que sea una buena doctrina, ¿verdad? Si usted va a visitar otras iglesias, usted va a encontrar puntos fuertes en otras iglesias donde quizá nosotros somos débiles y viceversa. Así hay diferentes iglesias. Hay unas iglesias donde hay más amor, se abraza más la gente, ¿verdad? Hay otras iglesias donde no, donde se quieren agarrar a puños, pero son buenos en la alabanza, ¿verdad? O sea, hay diferentes fuertes y diferentes debilidades. Y no pretendo el día de hoy o en esta serie, no pretendo hablar de la bestia, no pretendo hablar de la gran ramera, no pretendo hablar mucho de escatología, no pretendo eso. Cuando a 2 personas le dije que íbamos a hablar de este tema, lo primero que se le vino es escatología. Uy, qué bonito, vamos a hablar de escatología y todos los símbolos que el Apocalipsis nos habla. No es eso precisamente. El Señor es tan sabio, que antes de entrar a todo lo que es un tema escatológico, tuvo que advertirle a la iglesia y preparar a la iglesia para las cosas venideras. Y hermano, ese es el punto. Podríamos estar estudiando mayordomía, podríamos estar estudiando matrimonios, podríamos estar estudiando cómo criar a nuestros hijos. Pero ahorita lo más importante a la situación en la que estamos se presta para advertirle a la iglesia. Mi trabajo es prepararlo también a usted, no solamente dentro del liderazgo, sino también espiritualmente para los tiempos que se nos acercan. Amén. Bueno, no se ponga muy serio. Yo siento como que a veces así voy con ustedes, ¿no? De repente se siente un poco tenso y de repente se desinflan. Después se vuelven a inflar y después se desinflan. Vamos a ver un poquito. El día de hoy vamos a empezar con lo que es la primera iglesia de Éfeso. ¿Okay? La iglesia de Éfeso es una iglesia tan importante. Vamos al primer slide. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto es el mundo.
wow, felicidades, ¿no? Aquí es donde vivimos, hermanos. Por si acaso, vamos a ver un poquito de geografía. Y no es lo que pretendo que aprenda, sino de que usted tenga un poquito de idea. Nuestras historias o estas cartas toman precisamente un espacio acá. ¿Ok? Ahora, por si acaso usted no está seguro en el aspecto geográfico, no, todavía no. Sí. Por si acaso, este es Florida y aquí está mi querido México. ¿Verdad? México lindo y querido. ¿Verdad? Bueno, esto es Estados Unidos, por aquí estamos nosotros y este es Canadá. Ahora vamos al siguiente slide. Bueno, no le podemos hacer zoom in. Hoy venía bien contento yo de que íbamos a hacer un zoom in y le iba a enseñar varias cosas, pero me mataron la emoción que traía. Bueno, ¿qué es lo que también esto quiere decir? Para que tengamos un poquito más claro la situación, esto de acá es Italia, ¿ok? Europa. Esto de acá es Turquía, ¿ok? Todos sabemos Turquía hoy en día, sabemos lo que está pasando en Turquía también. En Turquía, y si no saben, métase a leer las noticias. Bueno, en Turquía es donde toma precisamente y están las 7 iglesias a las que se le escribieron en el Apocalipsis, ¿ok? Nada más para que usted tenga una mejor idea. Aquí está mi precioso El Salvador, ¿ok? Pero el puntito lo cubre. No, ahora es chistoso, ¿verdad? Y todo esto es México, mire. Ok, bueno, seguimos a la siguiente. Ahí sí está bonito, ¿verdad? Ahora está un poquito, ya que usted que tiene una idea de dónde es que está, entonces ahora usted puede ver de que aquí está Éfeso, ¿ok? Esta es la iglesia de la que vamos a estar hablando el día de hoy y de la que vamos a aprender. Acá, ese puntito que usted mira, es la isla de Patmos. Ahí es donde estaba Juan encarcelado, ¿ok? Aquí es donde él recibió la visión para escribir acerca de estas iglesias que vamos a estar estudiando por lo menos en estos próximos 2 meses, ¿ok? Así que tenga una idea, aunque este es el primer y el segundo viaje de Pablo, es importante no solamente saber historia, sino saber un poquito la historia de los primeros viajes de Pablo. Y esta iglesia es muy importante porque no solamente la vio Juan en el Apocalipsis, sino que también Pablo tuvo mucha, no solamente conexión con ellos, sino que también estableció esa iglesia. Y Éfeso también lo encontramos en los Hechos. Como muchos misioneros, en algún caso, usted lo va a encontrar en el capítulo 2, varios de estos miembros, de esta gente, usted lo encuentra en el derramamiento del Espíritu Santo. Habían allí personas de esta iglesia también. Ahora vamos un poco más adelante. Las 7 iglesias de las cuales vamos a estar hablando en estas semanas son, en los capítulos 2 y 3, la número 1 es Éfeso, ¿verdad? Patmos. La número 2 es Esmirna, la número 3 es Pérgamo, la número 4 es Tiatira, la 5 es Sardis, la 6ª es Filadelfia y la 7ª es la Odisea. Y ese va a ser el orden que vamos a ir viendo, porque ese es el orden que precisamente Jesucristo le dice a Juan: quiero que le escribas a Éfeso, quiero que le escribas a esto, y empieza a analizar precisamente las cosas que nosotros vamos a estar analizando. Bueno, seguimos un poco más adelante. Bueno, regresando atrás, nada más quiero hacer un comentario. ¿Se acuerda cuando estudiamos los Corintios? Bueno, cuando estudiamos los Corintios anduvimos por acá, ¿ok? Para que usted vea de que también estamos aprendiendo geografía aquí. Ahora vamos al siguiente. Muy bien, las 7 iglesias del Apocalipsis, usted puede encontrar las 7 en esta parte, puede encontrar el encomio, la queja, la corrección, el juicio y la promesa. ¿Ok? Puede encontrar diferentes cosas que debemos, y es nuestra meta, poder analizar de ahora en adelante. El número 1 que encontramos en cuanto a Éfeso, el problema es la rechaza, el mal,
por su labor, o sea, el reconocimiento, perdón, que Dios tiene para esta iglesia, la prueba a los falsos profetas. Eso era algo muy importante que Éfeso tenía, y era una iglesia que perseveraba mucho, a pesar de la situación que se encontraba. La queja que Dios tenía, y es uno de mis pasajes favoritos, que Dios tenía para Éfeso, es que había perdido su primer amor. Esa es la queja que tenía. O sea, Dios reconocía estas cosas, Jesús reconoce estas cosas, pero la queja más grande o la queja principal es esta. La corrección, o sea, para poder arreglar la situación, lo primero es que recuerde de dónde ha caído. 2, debe arrepentirse. Y 3, hacer las primeras obras. Las primeras obras obviamente nos une a lo que era la queja. El juicio, ojo con esto, el juicio para Éfeso es que Dios le iba a quitar el candelero de en medio, y vamos a entender un poquito qué más eso. Mas sin embargo también hay una promesa que es acceso al árbol de la vida. O sea, imagínense qué precioso es nuestro Señor y qué hermosa es la palabra. Para toda esta persona que dice, no, la Biblia no puede estar todo en un solo tirón, un solo hilo. Claro que sí. Hasta aquí usted encuentra el árbol de la vida también. ¿Dónde encontramos un árbol de la vida? ¿En qué otro libro? Génesis, para que usted vea. El otro slide. Gracias. Otro cuadro aburrido. No es aburrido, es interesante. Éfeso, en cuanto a la persona, estamos hablando de Jesucristo. El conocimiento de Éfeso, ojo, trabajadora, celosa, paciente, pero insensible. Hermanos, cuando nos alejamos del primer amor, nos volvemos una iglesia o nos volvemos cristianos insensibles. Okay. La voluntad regresa a tu primer amor, o sea, lo que Dios les dice, recuerda de dónde has caído, es lo que veíamos antes, y veíamos la promesa. Solamente quería hablar un poquito acerca de la persona de Jesucristo. Las 7 iglesias del Apocalipsis, el Éfeso, nada más quiero hacer énfasis en estas dos cosas. Número 1 es la iglesia de los días apostólicos, o sea, los apóstoles. Ocurrieron varias cosas con Éfeso, pero lo que quiero hacer también énfasis es que el periodo está un poquito indeciso entre el 27 y 100 después de Cristo. Es cuando toma en juego todas estas actividades. Del 27 al 11, aunque hay otras personas que dicen no fue 27 ni 28, se cree que fueron 31 al 11. Hay un poquito de debate, del 31 al 100 después de Cristo. Hay un poquito de debate en cuanto al tiempo, pero sí es un promedio del 27 hasta el 100 años después de Cristo. Seguimos adelante. Ok, estas son una vez más una lista de lo que vamos a estar viendo. Éfeso, Apocalipsis 2, del 1 al 7, es una iglesia que había dejado su primer amor. 2, la iglesia de Esmirna, Apocalipsis 2, 8 al 11. Usted encuentra una iglesia, aunque todas las iglesias sufrieron algún tipo de persecución, Esmirna fue la que sufrió más persecución todavía. Pérgamo, de Apocalipsis 2, del 12 al 17, fue una iglesia que necesitaba arrepentirse. Luego la 4, Tiatira, Apocalipsis 2, del 18 al 29, es una iglesia que tenía una falsa profetisa. Ojo con esto, lo vamos a estar viendo más adelante. La número 5 es Sardis, Apocalipsis 3, del 1 al 6, es una iglesia que se había quedado, ¿qué? Una iglesia que estaba dormida, y no hablo cuando el pastor predica, está hablando de un aspecto espiritual, ¿verdad? Luego la número 6, Filadelfia. El problema es la iglesia que había perseverado pacientemente, no hayamos queja en cuanto a esto. Y luego encontramos la Odisea, es la iglesia con una fe que hay un problema con eso, ¿verdad? Entonces, en todos estos domingos vamos a ir estudiando una por una. Le prometo que no va a tomar mucho tiempo. Quiero que mantenga esto en mente. Todas las cartas, todos los que pasamos por la escuela, recordamos que en la escuela le enseñaron a usted cómo redactar una carta, ¿verdad? Fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Le enseñan a usted cómo hacer una carta. Todas las cartas del Apocalipsis, sí,
Diablo cochino, ¿verdad? Precisamente cuando dediqué tanto tiempo a mi PowerPoint, ¡pam!, me lo quiero quitar. Hay patrones en esta carta. Un patrón que usted va a notar en todas estas cartas, y son 7 puntos. Número 1, las cartas siguen un patrón de 7 partes. Número 1 es un saludo al ángel de la iglesia. Número 2 hace una referencia a la autodesignación de Cristo de Apocalipsis 1 del 12 al 19, por si acaso en su casa lo debería de leer. Esto tiene alguna aplicación a la carta de la iglesia, o sea, dependiendo del problema de la iglesia, así es como se aplicaba esa carta. Número 3, hacía un elogio. O sea, le decía las cosas buenas. Hermanos, señores líderes que están aquí el día de hoy, le voy a decir, es bueno de vez en cuando, mírenme todos los líderes, es bueno de vez en cuando elogiar a una persona con los que usted está trabajando. Qué bonito te queda esa camisa. Elogiar. Y eso es algo que Jesús hace. Elogia a la iglesia, ¿verdad? Yo conozco tus obras, excepto en el caso de la Odisea y Pérgamo, y lo vamos a ver en otros domingos por qué. Número 4, una reprimenda si corresponde, excepto en el caso de Esmirna y Filadelfia, o sea, un regaño. Número 5, el quinto punto es una invitación a arrepentirse o una advertencia. O sea, Estefanía, si no haces eso, no candy. I want candy. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Si no te arrepientes, si no haces esto, esto va a pasar. ¿Ve? Para todos aquellos que dicen, Dios es amor, Dios también va a quemar, ¿verdad? Es importante reconocer esos 2 puntos. Luego también, el 6º, un llamado a oír, no se me duerma. ¿Ya? Un llamado a oír la frase que usted ha escuchado por tanto tiempo, la frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu, ¿qué? Dice a las iglesias. Y número 7, hay una promesa, la frase, al que venciere, seguido por una referencia a una recompensa mencionada más adelante en el Apocalipsis. Eso es lo que usted va a encontrar en cuanto a las cartas. Si acaso le interesaba eso, póngale atención. Si quiere seguir estudiando y quiere adelantarse antes que yo, vaya a su casa y trate de seguir estos puntos. Bueno, seguimos. Historia, la historia de Éfeso. ¿Sabía usted que todavía existe Éfeso? ¿Sabía usted que si usted quiere tomarse unas ricas vacaciones, en vez de irse a Disneyland o a Disney World, usted se puede ir a Éfeso? Suelta unos $3,000, $4,000, que eso, levanta el colchón, lo saca y ya. Y se va a un crucero a Éfeso. Usted dirá, pues qué aburrido. Fíjese que no. Fíjese que no es aburrido porque se va a llenar de historia y se va a notar lo que la Biblia enseña, que es muy importante. La historia de Éfeso, un poquito de datos históricos. Una vez era una de las ciudades principales de Asia Menor. Estaba situada cerca de la boca del río Caister. Su puerto era uno de los más ocupados. Ojo, toda ciudad, ¿se acuerdan los corintios? Toda ciudad que está en un puerto se considera una ciudad extremadamente importante. ¿Por qué razón? Porque hay mucha exportación. Todos los barquitos llegaban allí y no solamente eso, sino que también personas de varios lugares o de otros países o de otras nacionalidades tenían que pasar por allí. Por ende, la iglesia de Éfeso era una iglesia, mire, ¿sabe lo que es esto? En El Salvador le hacemos, pero así, ¿ve? O sea, rápido. Era una iglesia rápida, era una iglesia extremadamente ocupada. ¿Por qué? Porque había adaptado, ¿se acuerdan lo que hablábamos de Corintios? Había adaptado la misma personalidad de la ciudad. ¿Ok? Ahora, sigue diciendo, con un tiempo un problema desarrolló. Ese problema era la erosión. Toneladas de cieno y arena llenaron el puerto. Puede ser porque el río, había un río arriba,
río arriba cortaron demasiados árboles y tenían demasiadas vacas en los pastos. Usted puede imaginarse el problema. Por un tiempo lucharon para limpiar el puerto. Por fin tenían que abandonar el puerto y la ciudad perdió su importancia. ¿Ok? Quizá ya los huevos, los jumbo eggs que encuentran ya no son jumbo. Ahora ya son mini jumbos. ¿Verdad? Ya no es lo mismo. Nos afecta a nosotros. Por ende, en algún momento, ya después del 100, obviamente afectó a la ciudad de Éfeso. Vamos al primer punto. La iglesia ocupada debe mantener sus ojos puestos en Jesús. Vamos a ir a Apocalipsis 2, ¿verdad? Como tenemos que ir todos. Obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado ¿qué? Mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7, léalo conmigo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le parece? ¿Notó los puntos de los que estábamos hablando en la carta? Número 1, nada más para ver un poquito la explicación. Los 7 candeleros sabemos que son las 7 iglesias. Número 2, las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 hace referencia, no vamos a ir a ellos, pero son los 7 mensajeros. Aquí hay un poquito de situación y lo podemos interpretar de 2 maneras, pero la mejor es, en este caso, habla los mensajeros, apartar de los mandatos, de las expectativas que Dios tiene cuando llega a la casa un domingo. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando llega a la casa el domingo? Yo estoy seguro que usted intercede por mí. Yo estoy seguro que usted cuando está comiendo tacos ahí, está intercediendo por mí. ¿Amén por los tacos o por la intercesión? Debe de interceder y decir: Señor, que mis pastores, que el director de jóvenes, que el director de la alabanza, que el maestro de escuela dominical, que las maestras de los niños nunca se aparten de la verdad. Esa es mi tarea. Como cristiano, como pueblo de Dios, esa es mi tarea. Ahora, la iglesia debe de animar a los líderes. Jehová está en medio de ti, poderoso. ¿Ya ve? Él caerá, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti. Ya karaoke esto, ¿no? Poderosísimo. ¿Ya? Mire, sí. Jehová está en medio de ti. Qué bonito y es precioso saber eso, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Es peligroso también. Es peligroso. Porque ¿sabe por qué? Dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás anotando en ese cuadernito. Yo sé lo que estás pensando. Yo sé qué sabor de chicle acabas de sacar en este momento. Yo conozco tus obras. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que has hecho antes y sé lo que tenés en mente hacer. Yo conozco tus obras. Jesús conoce la condición de los miembros de cada miembro de la iglesia. Hermano,
El Señor conoce su condición. Es cuando le dice a Éfeso, Éfeso, ojo, yo conozco tu condición. Yo sé lo que estás haciendo. Yo sé lo que hiciste antes. Yo recuerdo lo que era tu primer amor. Yo recuerdo cuando cantabas, llorabas y te salían las lágrimas. Yo conozco cuando tú vendías las cosas por ayudar a otro hermano. Yo recuerdo cuando te metías la mano a la bolsa y decía, hermano, usted no tiene para la renta. Aquí está para la renta. Porque eso es lo que Éfeso estaba haciendo. Yo conozco la condición de cada miembro de esta iglesia. Pero ojo, hermano, no solamente es como que uy, para que me dé miedo. No. Es también un consuelo. Hermano, cuando usted llora, el Señor está con usted. Cuando usted se siente solo, esas noches que usted dice, Señor, aunque tenga 18 hijos, yo me siento solo. Señor, no sé qué hacer. ¿Acaso solamente esa mi oración? Señor, no sé qué hacer solo en este país. Dice, tranquilo, yo conozco tu condición. Yo conozco tu debilidad. Señor, es que no puedo más. Anoche le decía a Mauricio, me llamaba un estudiante y me decía, no puedo más. Le decía, Dios conoce tu condición. Y Dios te tiene en su mano derecha. La iglesia de Éfeso es reconocida por Dios por su arduo trabajo y paciencia. Es una iglesia que ha sufrido y que no ha desmayado. Qué bonito, ¿ah? ¿A cuánto me gustaría una iglesia, ir a una iglesia o ser miembro de una iglesia que nunca desmaya? Que ahí está, que hay que guardar cosas, pero ahí está. No desmaya. Que hay que poner sillas, no desmaya. Que hay que venir temprano, no desmaya. Reconozco, Dios reconoce su trabajo. Muchachos, el Señor reconoce su trabajo. Tranquilos, aunque el pastor Barco no le diga nada, aunque no lo pelee, tranquilos. No lo hacen para agradarlo ni a él ni a mí. Lo hacen con el fin de agradar a su maestro. Y dice, yo reconozco, muchachos jóvenes, reconozco, hermanos, reconozco su arduo trabajo. Número 2, los miembros de la iglesia de Éfeso eran misioneros incansables, y eso lo puede encontrar en Hechos. Por cuestión de tiempo voy acá. 3,000 miembros se unieron a la iglesia en un solo día. Eso lo podemos encontrar también en Hechos. Históricamente podemos encontrar miembros de esta iglesia. Los miembros vendían sus propiedades y entregaban el dinero para sostener las necesidades de los miembros. ¿Usted recuerda esto? Conozco tu arduo trabajo. El arduo trabajo, en este caso también, no solamente para la iglesia, es que se entregaban entre ellos mismos. Es que reconocían el dolor ajeno. ¿Usted tiene hambre? Claro que sí. Aquí está el plato de comida. Yo dejo de comer para que tú comas. Es lo que en Éfeso estaba ocurriendo. Es lo que nuestro Señor mira y dice, tú estás haciendo cosas formidables. 3. Los hermanos de Éfeso fueron miembros. Los hermanos de Éfeso fueron miembros que sufrieron persecución y muerte. Pablo ilustra lo que él hacía antes de convertirse. Todos conocemos a Pablo. ¿Qué sucedió antes? Antes de ser Pablo, cuando era Saulo. Número 4, no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Saben por qué razón Éfeso no podía soportar lo malo y podía probar los que decían que eran apóstoles? Podía decir, no, usted no es apóstol, no, yo sé por qué usted no es apóstol. ¿Por qué? Porque la Biblia me enseña
Esa era la manera, no solamente porque el Espíritu Santo les decía, ese es falso. No solamente porque el Espíritu Santo le enseñaba, sino también porque Éfeso conocía la palabra de Dios. Nosotros no podemos, hoy en día se nos para cualquiera y dice, el Señor me dijo, Dios dice. No, tranquilos, bájese del caballo, enséñeme primero lo que la Biblia dice. Porque lo que Dios le está diciendo a usted, me lo ha dicho a mí también, a través de su palabra. No entiendo por qué hoy en día hay tanta gente que dice, tengo una revelación. ¿Para qué revelación nueva si la revelación máxima ya está aquí? No hay otra revelación más que esta. Olvídese lo que dice la televisión, olvídese lo que dice la radio, olvídese. Es más, a veces dan ganas de llamar a la radio y decirle, par de sinvergüenzas, ladrones. El otro día casi los llamaba, pero dije, me va a salir el viejo hombre, mejor no. Éfeso lo que hacía esa iglesia, decía, hey, tú no estás predicando lo que es, tú no estás predicando Biblia. Bájese de ahí, bájese de ahí. Porque no es sano lo que usted está haciendo, no es sano lo que está diciendo. Y usted y yo tenemos que aprender a reconocer cuándo es algo sano y cuándo no. Hermanos, nosotros con mi esposa, bueno, antes de casarnos yo iba a una iglesia donde no había denominación. Bautistas, pentecostales, había de todo. No tengo nada en contra de nadie. Si al fin y al cabo nos vamos a ver en el cielo, ¿verdad? Si aquel que habla en lenguas y yo, a lo mejor vamos a terminar tomándonos café allá arriba, adorando juntos por 1000 años, cantando. Aprenda a cantar aquí, porque allá arriba sí, no podemos llegar desentonados, hermanos, o fuera de tiempo, ¿verdad? Aquello que aplauden no es. No, ya vamos a ser transformados. Esperamos que en esa haya una transformación, ¿verdad? Y llegamos a esa iglesia y había de tantas enseñanzas. Y dijimos nosotros con mi esposa, nuestros hijos necesitan tener una identificación. No puede ser arroz con macarrones y echarle un poquito de esto y echarle un poquito. No, tiene que ser una cosa o la otra. No podemos hacer eso. Y Éfeso entendía esto muy bien. Punto 3. Léalo conmigo, por favor. Si puede leer desde ahí donde está, porque yo casi no. Una iglesia activa debe de tomar tiempo para examinarse a sí misma. ¿Sabe cuál es la clave aquí? Líderes, ¿sabe cuál es la clave aquí? Pastores, ¿sabe cuál es la clave aquí? Una iglesia activa. ¿Una iglesia qué? Activa. Una iglesia que no está activa, ¿cómo se va a examinar? Sí, estamos tranquilos, aquí hermano, no levante. Hay iglesias que dicen, ay, yo ni sabía que había una iglesia ahí. Yo ni sabía que había una iglesia ahí, dice la gente. Yo a veces he ido a hablar con gente y dice, mire, nosotros estamos ahí en la All Stage, allí. ¿A poco había iglesia ahí usted? Sí, un letrerito que nos dejan tener. Quiero regalar chocolate que un día de estos, que esté frío. A ver si nos dejan. No lo vamos a vender, lo vamos a regalar. Pero así la gente se da cuenta que una iglesia activa, que quiere servir a la comunidad. Pero a veces estamos en una esquinita y esperando que algo pase. Una iglesia activa debe de tomar tiempo para examinarse a sí misma. Versículo 4 al 7. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hay una queja. Recuerda, por tanto,
Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Me voy a quedar hasta el 6. Has dejado tu primer amor, es una característica negativa de esta iglesia. Hermanos, no hay mucha ciencia para entender esto. Cuando se deja el primer amor, el pecado ya no lo llamamos pecado. Cuando dejamos el primer amor, el pecado muchas veces es bienvenido en nuestras casas. Cuando se acaba el primer amor, no nos importa ofender a la otra persona. Cuando se acaba el primer amor, es más, damos prioridad a otras cosas que no sean las cosas de Dios. Eso es el problema que estaba teniendo Éfeso. Que de un momento a vender su casa, ¿cómo es posible que yo voy a dejar a Estefanía sin casa por pagarle la renta al hermano Orlando? No, hombre. Habráse visto semejante cosa, que la pague él, que trabaje él. Ese no era el sentimiento de Éfeso. Éfeso era, usted necesita pagar su renta, yo voy a vender mi casa, le voy a sacar otro mortgage y tome, aquí está para su renta, aquí está para su teléfono. Eso era el primer amor. Le interesaba a la iglesia que todos estuvieran bien, que todo marchara bien. Había amor porque primero se amaba al Señor. En Éfeso no se paraba nadie y decía, hermanos, por favor, diezmen. No había necesidad de eso. ¿Sabe por qué? Porque se amaba tanto al Señor y se conocía tanto la ley, la palabra de Dios, se conocía tan bien que no había necesidad de decirle a nadie que diezmara. Es más, ni diezmaban, daban 100%, no era un 10%, no era un apestoso 10%, era 100% lo que ellos daban. Era amor al Señor, era amor. Y dice, yo conozco tus primeras obras, yo sé de dónde has caído. Vamos a ver más adelante, dice, de todas esas cosas que tú hacías antes, Iglesia Bautista La Roca, te tienes que arrepentir. El primer amor es aquel que se manifiesta cuando nos encontramos con el Evangelio por primera vez. Es ese celo por las cosas de Dios. Es un celo, yo recuerdo, y quizá esto a usted no le va a parecer. No hay ningún problema. Recuerdo en mi iglesia en El Salvador, somos de lo que le llaman la Iglesia Misión Centroamericana. La Iglesia Misión Centroamericana, la doctrina es igual que la doctrina bautista. La única diferencia es en el bautismo. Esa es la única diferencia en cuanto a doctrina. De ahí todo es igual. Mi abuela era una de las diaconisas. Y me acuerdo que cada vez que había Santa Cena, agarraban el vino y el pan lo quemaban. El pan no lo agarraban en los platos y los niños, los niños tienen hambre, tome, todos los niños, vengan a traer. No, decían, esto es tan importante y merece tan respeto que se lo llevaban y lo quemaban. Quizá la situación no está en por qué lo quemaban o si lo quemaban o no. La importancia está en el celo de las cosas de Dios, en el respeto, en la reverencia por las cosas de Dios, el saber que algo pertenece a la casa de Dios y le tengo el respeto y le tengo el amor y le entro con ganas porque es de Dios, porque la batería no es mía, es del Señor.
Por eso hay un celo, y eso es lo que Dios está diciendo, y eso es lo que dice el celo, el respeto, la reverencia que usted tuvo en algún momento. Has caído de eso. La iglesia de Éfeso empezó la evangelización mundial. ¿Sabía eso? Fueron uno de los primeros que empezaron a evangelizar. Fueron uno de los primeros que reconocieron que tenían que salir a regalar chocolate en momentos fríos. Eran uno de los primeros que se mandaban un text, decían, vamos a evangelizar. O quizá no, o quizá eran uno de los primeros que estaban allí y evangelizaban constantemente. Imagínense, para que 3,000 personas, 2,000 personas, si usted quiere ver uno de los mensajes, y es por eso es tan importante bíblicamente el mantenernos centrados, ser cristocéntricos, en uno de esos, no sé si usted recuerda en Hechos 2, cuando reciben el Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, y son lenguas reconocibles, no son lenguas de aquellas que nadie entiende, son lenguas reconocibles, ok, en Hechos 2, unos empiezan a decir y a burlarse, a decir, ¡ja! Estos están borrachos. Unos empiezan a creer, a decir, hey, este chino está hablando español y este mexicano está hablando ruso. Eso es lo que pasó en ese momento. Y se empiezan a entender. Y entonces dice, bueno, aquí hay un problemita. Unos creen, otros se burlan. En el momento que se burlan, se levanta Pedro y dice, hey, momento, aquí lo que está pasando es el derramamiento del Espíritu Santo que el profeta anunció, y 2, da un mensaje sin mucha teología. Vaya a la casa y léalo, estúdielo. Y dice, a el mismo Jesucristo, aquí lo que estamos predicando es un hombre que murió, que resucitó, que es Dios, que hombre, y ahora se sienta a la diestra de Dios Padre, y murió por ti y por mí. En ese momento se arrepienten un montón de gente. ¿Sabe por qué? Porque era gente que estaba llena del Espíritu Santo. Era gente que tenía una comunión con Dios. Porque no era gente que estaba muy vacía del Espíritu Santo. Ah, que fíjese que yo evangelizo, nadie me hace caso. Será no mucho problema del conocimiento. Quizás será problema que yo necesito llenarme del Espíritu Santo para que cuando yo hable, no sea yo, sea el Señor por medio de mí. Amén. Amén. Número 3, muchos permanecen en la iglesia, pero las pruebas o las malas experiencias en la iglesia nos congelan y perdemos la verdadera razón de continuar como miembros de la iglesia o ser miembros activos. Eso es lo que había pasado con Éfeso. Las malas experiencias en las iglesias o nuestras iglesias nos congelan. ¿Sabía usted eso? En el momento que yo como cristiano ponga mis ojos en el pastor, yo ya fallé. En el momento que yo ponga mis ojos en Juan y no el apóstol, yo ponga mis ojos en él como líder, lo más seguro es que yo me voy. Pero cuando yo he puesto mis ojos en mi Salvador, el que me tiene en su mano derecha, yo voy a continuar. 4. ¿Qué podemos hacer para mantener el primer amor vivo? Aquí tenemos yo no sé cuántos tienen más de 25 años de casado, pero tenemos un ejemplo aquí, los hermanos Campanur. Si hay que comprar zapatos, hay que comprar zapatos. Si hay que llevarla al mejor restaurante, hay que llevarla al mejor restaurante.
¿Qué hace usted para mantener ese amor vivo? ¿Qué hace? ¿Qué hacemos? Atenderlos, atenderlas. Poner un cosita de agua allí y sobarle los pies. Me fui mucho, ¿verdad? Me fui mucho. No, lo peor de todo es que hay que predicar algo que ponemos en práctica aquí, ¿verdad? Salgo perdiendo mal yo. ¿Qué hacemos para mantener ese amor vivo? ¿Qué puede hacer la iglesia para mantener ese amor vivo? O sea, hemos escuchado, hermanos, tantas veces que escuchamos y hablamos en consejería y hablamos en experiencias y hablamos en testimonio y decimos, hermanos, cuando yo conocí al Señor, yo hacía, yo deshacía, yo era líder juvenil y usted viera cuando yo predicaba, me paraba en una piedra y venían 10 personas y venían endemoniados y venían... Cuando yo conocí al Señor, hace 10 años, hace 15 años, yo era esto. ¿Qué pasó? ¿Cómo hacemos para mantener ese amor vivo? ¿Cómo hacemos para llegar a 25, a 30 años de casados? Yo creo que ninguno de nosotros nos casamos, ¿verdad? Decir, bueno, en 5 años me divorcio, ¿viste? O sea que... hasta que la muerte nos separe. Vuelta a Dios. Lo siento, mi amor. No sé cómo le van a hacer. Esto realmente es un desafío, es el mismo desafío que mantenernos enamorados después de estar casados por 20, 40 años. El pecado escondido de la iglesia de Éfeso, aparte de ser alabada, era precisamente haber dejado su primer amor. Hermanos, Dios no solamente conoce nuestra condición o nuestras condiciones, sino que Dios también reconoce nuestra posición espiritual. Dios conoce, una vez más, Dios conoce nuestra posición espiritual. Mucho podemos leer, mucho podemos hacer, pero lo mejor, deje que Dios, permita que Dios se encargue de su vida espiritual. Voy rápidamente, voy a pasar al punto 4, ya 4 y 5. Deme unos 20 minutos más o una hora más o menos. Si no, allá ahorita se levanta uno de los muchachos y le empieza a servir café. Usted tranquilo. ¿Ah, Mauricio? Ahí está. Se me está durmiendo él también. No. Número 4. Recuerda de dónde has caído. Versículo 5. Arrepiéntete y vuelve a hacer las buenas obras. Recuerda por tanto dónde has caído. Arrepiéntete, haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Hermanos, es saludable y es precioso saber de que Dios está con nosotros, ¿verdad? Amén. Es hermoso saber que el Señor está con nuestros hijos cuando los mandamos a la escuela. Le decía a mi esposa que a pesar de yo no ser político, el presidente Obama, creo que fue esta semana, hizo cuando vino a hablar acerca de los ajustes del reglamento, los ajustes en las armas. No sé cuántos ustedes lo vieron, pero estaba llorando. Unos dicen que no era verdad, otros dicen que era mentira, yo no sé. Pero CNN hizo un artículo y lo compartí con mi esposa que tocó mi corazón. No precisamente porque era del presidente, sino precisamente en el cambio, en el ajuste que la sociedad necesita hacer en cuanto a la manera de pensar de las armas. Y me movía mucho el corazón. Decía, si al fin, por lo menos por más que lo critiquemos, por lo menos alguien está tratando de hacer algo al respecto. Usted no sabe qué pavor a mí me da saber de que yo voy a llevar a mi hija en algún momento a la escuela y se va a quedar ahí por muchas horas y no sabemos quién entra, no sabemos quién sale, no sabemos nada.
las cosas se empeoran más y más y más, y se va a empeorar más. Esto no se va a mejorar, y más si la iglesia sigue dormida. Y hermanos, es precioso saber que Dios está con sus hijos y con los nuestros. Pero también es peligroso pensar que en algún momento Dios va a apartar su presencia de la iglesia. Y eso es lo que encontramos aquí. Entonces vendré, si acaso, y quitaré esa luz de en medio de ti. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, con esto? Que cuando Dios quita esto, ya no somos una iglesia, somos un club social. Dejamos de ser iglesia. Nos volvemos a ser un club en donde hacemos actividades. Por eso a los muchachos, a mis líderes jóvenes les digo, cuidado. Nosotros estamos para enseñar Biblia, no para entretener a nuestros jóvenes. Porque no somos un club, somos un ministerio de la iglesia. Y hermanos, es peligroso si el Señor en este momento se está paseando entre nosotros y dice, si no te arrepientes, voy a quitar de ti mi presencia, voy a quitar de ti esa luz, voy a quitar de ti el evangelio. ¿Para qué darle algo a alguien que no está dispuesto a hacer? ¿Para qué darle algo a una iglesia que sigue dormida? Que es un club social. Mejor damos membresías, $10 al mes. Y no tiene que diezmar. Lo otro, quiero que vaya conmigo. Dice siempre en el versículo 4, 5, dice, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto y quitaré de ti tu candelero de su lugar, si no te hubieses arrepentido. Pero tienes esto, ojo, tienes esto, a pesar de lo que yo te estoy diciendo, a pesar de lo que estoy dispuesto a hacer por no arrepentirte, tú tienes algo bueno, iglesia, y eso es aborrecer las obras de los nicolaitas, los cuales también aborrezco. ¿Saben quiénes eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran, en aquel tiempo, el club aquel que andaba las banderas de arcoíris. ¿Sí me entiendes? ¿Todavía no? Eran gays. Eran hombres que tenían orgías. Eran hombres y mujeres que pertenecían al templo de la diosa Diana. Lo siento. ¿Se acuerdan cuando estudiamos Corintios que también en el puerto había un templo de estos? También aquí lo había en Éfeso, el templo de la diosa Diana. Y el templo de la diosa Diana era una estatua o una forma de una mujer que tenía muchos pechos. O sea, la diosa de la fertilidad. Los nicolaitas compartían esta doctrina. Y por eso decían, pues me acuesto con esta. Es más, véngase todos para acá. 5, 10. Habían iglesias que estaban empezando a adoptar estas doctrinas. Habían iglesias que empezaban a decir, no, pues tranquilo, esto es normal. Pero dice aquí, pero reconozco, aparte de que no te has arrepentido, todavía no has llegado a ese punto de aceptar y de adoptar cualquier doctrina de allá afuera. Y hermanos, cuando una iglesia se enfría, tenga cuidado, porque es cuando se empieza a infiltrar cualquier enseñanza. Y si usted no está listo con cualquier enseñanza o usted no sabe, hermanos, es nuestra tarea de enterarnos y de educarnos. Por eso está entrando. Estábamos hablando el otro día con Juan, no sé qué porcentaje, no sé si recordás de las iglesias que están cerrando en London o en... Promedio de 200 al mes. 200 al mes.
iglesias cristianas evangélicas y se convierten en nightclubs. Wow. Y son buenísimas, porque allí tienen una buena acústica. Entonces rebota de todo eso, qué bonito, ¿ah? Están cerrando las iglesias por toda esta situación. Porque la iglesia sigue durmiendo y porque la iglesia no se ha examinado y no recuerda de dónde ha caído. Pero la gran promesa, hermanos, te daré de comer del árbol de la vida. Cómo nos gustan las promesas, ¿verdad? Cómo nos gusta que el Señor cumpla sus promesas. Uy, uno de mis cantos favoritos es que Dios de pactos, que cumples tu promesa. Nos encanta, nos gusta que Dios cumpla su promesa, nos encanta que Dios haga su trabajo. Señor, que mi hijo y mi hija nazca bien, porque esa es tu promesa. Señor, que mi matrimonio vaya bien. Señor, que mi trabajo vaya bien. Pero olvidamos de dónde hemos caído. Olvidamos nuestro primer amor. No trabaja así, hermanos. ¿Se acuerdan los beneficios de la cruz? No es que solamente nosotros tenemos el derecho de exigir. No trabaja de esa manera. Por último, la conclusión, vamos a saltar al punto 5. Una iglesia pierde su primer amor porque la gente en la iglesia lo hace. Y la pregunta, hermano, es para usted: ¿cómo es tu amor por Dios? ¿Qué está dispuesto a hacer? Si usted se siente identificado esta tarde, ¿qué está dispuesto usted a hacer por su Señor? ¿Dar su familia? ¿Dar su primogénito? ¿Dar uno de sus hijos? ¿Cuánto es el amor por nuestro Señor? Alguien me decía el otro día, usted tiene que, a veces nosotros para hacernos sentir bien tenemos que compararnos con alguien que esté más abajo de nosotros. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Las personas inseguras, para sentirse bien, tienen que compararse a alguien que no tiene un carro parecido al de ellos, que no tiene una casa parecida a ellos, que quizá no se vistan igual, para sentirse bien. Decía uno de mis muchachos, bueno, si haces eso, pero una cosa sí te aconsejo: después que hagas todo eso y te sientas bien, compárate con el Señor Jesucristo. Compárate con el Señor que dio absolutamente todo por ti. Hermanos, ahí es donde cambia la situación. Iglesia, ¿dónde está su primer amor? Número 2, Dios quiere seguir caminando dentro de su pueblo, que podamos ser luz para otros. Jesús nos asegura el éxito al tener a sus mensajeros en su mano derecha. Hermanos, es una gran promesa. 3, hemos caído. Cuando una iglesia se da cuenta de dónde ha caído, ¿qué es lo que ha dejado de hacer? O lo que ha dejado de hacer es cuando nos podemos y sentimos la necesidad de arrepentirnos. ¿Sabe que muchas veces nosotros como iglesia somos peor que la persona que está afuera? Si usted habla con muchas personas allá afuera, les decía a mis estudiantes de la clase de bautismo, les hacía la pregunta, les decía: muchachos, si hay una persona que es buena, si hay una persona que nunca roba, que trabaja, que es padre responsable, que no bebe, que no fuma, porque eso lo vemos como algo bueno, ¿verdad? ¿Usted cree que esa persona es salva? Y me decían ellos: ¿pero ha aceptado o no? No, no ha aceptado, entonces no. Nos llevamos bien, ¿verdad? Y muchas personas allá afuera creen que no necesitan arrepentirse de nada. Y a veces la iglesia está igual o peor, porque decimos: no tengo de qué arrepentirme. Y ese es el problema. Si nosotros como una iglesia activa no nos examinamos, entonces no tenemos necesidad de que arrepentirnos. Entonces, hermano, no espere
uno, que el Señor camine entre nosotros, y dos, que el candelero esté en medio de esta iglesia. Es necesario arrepentirnos. Es necesario arrepentirnos, volver a nuestro primer amor, para entonces tener la recompensa que el Señor tiene para usted, para mí, para mis hijos. Oramos con mi esposa, oramos por Estefanía, oro por Sara Beatriz y digo, Señor, 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 quiero un buen hombre para mis hijas. Quiero un hombre que las ame. Quiero un hombre que trabaje. Quiero un hombre que sea músico. Sea un hombre. Amén, mi gloria. Queremos cosas buenas para nuestros hijos, pero requiere un sacrificio. Queremos hombres y mujeres de Dios. Empieza por usted.